Bueno, pues voy a hablar sobre el caso de una especie exótica, que es la gambusia, y su interacción con el fartec, que es una especie endémica de la península. Y luego un caso concreto es de estas dos especies, la marisma de la rodina. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de las características de cada especie y luego vamos a pasar a hablar sobre el caso de la rodina. Bueno, en primer lugar, la gambusia es una especie que es originaria de Norteamérica, desde Nueva Jersey hasta Alabama, aunque también se ha introducido, el ser humano ha introducido en lagos también de Norteamérica. Su hábitat son zonas de una corriente tranquila o somera y poca profundidad, como lagunas litorales o el cauce bajo de un río. Y su distribución en la península es prácticamente en todas las cuencas de España se encuentra y se encuentra en todos los continentes excepto en la Antártida. ¿Cómo ha llegado esta especie desde su origen a toda esta amplia distribución mundial? Ha sido a través de la mano del hombre. En concreto, en Europa, el primer lugar donde llegó fue en España, en 1921, y fue introducida como agente biológico de control de los mosquitos, porque en esta época había una oleada de malaria y estaba provocando muchísimas muertes y pérdidas económicas. Entonces se empezó a hablar sobre la introducción de esta especie en toda Europa y bueno, el primer sitio donde llegó fue España. Su primera introducción fue en la provincia de Cáceres, porque era una de las provincias que estaba más afectada por la malaria en ese momento. Y en un primer momento parecía que la especie no se adaptaba, pero finalmente en un lago natural se vio que introdujeron como 40 individuos y en muy poco tiempo empezaron a reproducirse. Entonces desde esta cuenca empezaron a introducirla en el resto de España. Poco después, el tiempo, un estudio científico se vio que esta especie es una especie generalista y oportunista, es decir, que no solamente se alimenta de mosquitos, como se demostró en acuarios, que sí, que tenía una gran capacidad para alimentarse de mosquitos y es una especie muy voraz, pero lo que no se sabía es que esta especie también se alimentaba pues, de otra especie y incluso también, como era omnívora, pues también de plantas y detritus. El estatus de esta especie ha sido catalogada como una de las 100, entre la lista de las 100 especies más dañinas exóticas del mundo y también en España está en la lista de las 20 especies exóticas que está ocasionando más daño en España. Su peligrosidad en realidad se debe, aparte de ser por ser una especie generalista y oportunista, con lo cual se puede alimentar de lo que tenga en el momento, también porque es una especie vivípara, es decir, que da lugar directamente a las larvas y a gran cantidad de ellas, y tiene 3 puestas anuales, con lo cual se reproduce varias veces al año. Incluso la hembra puede retener el esperma del macho e individualmente, si ella se desplaza a otro sitio, pues puede recolonizar otro ambiente. La maduración de las larvas es muy rápida y esta especie se ha demostrado que depreda sobre huevos y larvas de otras especies, no solamente de peces, sino también de otros insectos. El fartec es una especie endémica y de la península ibérica y se distribuye desde la albufera de Adra hasta la Robina, que es su punto más al norte de la península ibérica. Habita también zonas parecidas a la gambusia, es decir, lagunas litorales, salinas, canales de riego o incluso pequeños arroyos, y es una especie euriterma y euralina, es decir, que se puede adaptar a un rango amplio de temperatura y salinidad. Su dieta es también parecida a la gambusia, se encuentra un conjunto de especies de copépodos,
crustáceos, también insectos y mosquitos y moscas, y también detritus, con lo cual, bueno, también se come huevos de invertebrados, o sea que la dieta es bastante parecida a la gambusia. Las características de esta especie es que es una especie ovípara. Los huevos los depositan en plantas y, bueno, tardan un poco más en eclosionar, con lo cual lo hace una especie que se expone a la depredación que realiza la gambusia de huevos. El ciclo reproductivo tiene 2 al año y la madurez de las larvas son de unas 8 semanas y, como hemos dicho, una especie uralina y uriterma. El estatus ahora mismo es una especie en peligro de extinción y en los últimos 10 años se ha ocasionado el declive del 50% de los individuos. Factores de amenaza: se ven que existe una pérdida de hábitat, contaminación química que también les afecta y, bueno, se ha señalado como un factor clave la presencia de gambusia. En resumen, entonces, hemos visto que ambas especies se encuentran en los mismos tipos de hábitat, que tienen una época de reclutamiento muy parecida, que se solapa, la dieta también se solapa de ambas especies, y también se ha visto que cuando estas especies están por separado, los ecosistemas se ve que ocupan un porcentaje muy alto de la comunidad de peces. Luego, algunos estudios pues, se ha visto que le afectan también factores ambientales al estado de ambas poblaciones cuando están las dos presentes. Por ejemplo, el aumento de la temperatura produce una mayor agresividad de la gambusia, que se considera una especie bastante agresiva. También que cuando hay altas salinidades, la gambusia invierte más energía en la reproducción, con lo cual también le afecta la salinidad a la gambusia. Y luego se está viendo que el fartés está desapareciendo, sobre todo en la zona de agua dulce o menos salina. El problema es que se desconocen los mecanismos específicos que interaccionan entre ambas especies. No se sabe exactamente de qué manera, de forma directa, afecta la gambusia al fartés. Y es complicada la medición de su efecto, puesto que también intervienen otros factores ambientales. En el caso de la robina, es un hábitat muy deteriorada por parte del ser humano. En primer lugar, porque al noreste, en esta zona de aquí, había un lago, el lago de Castellón, que se desecó completamente hace cientos de años. Y bueno, y también todo el aporte de agua pues se ha ido canalizando. Finalmente, en el siglo XIX, en la época de desamortización, esta zona de aquí, que después veremos también en un vídeo con Andrés, se encuentra totalmente dividida en parcelas. Y esto fue porque en esta época que se terminó de secar toda esta zona, se dividió en parcelas y se le dio a la gente, se cedió para realizar la agricultura o ganadería. De hecho, actualmente existe también todavía la actividad ganadera en la zona. Otros rasgos que caracterizan a la zona es que, bueno, posteriormente también se construyeron estas zonas marítimas. Aquí se encuentra un arroyo, que es el arroyo del Salins, y luego está este canal de aquí, que es un brazo de mar, que entra dentro, hacia el interior, y también probablemente habrá salinizado toda esta parte de aquí, de la robina. Por último, otro de los factores que afectan a este tipo de ecosistemas es también que las lagunas que están, o las zonas que están más cerca de la línea de costa, recibe aportes de agua salada cuando existen temporales marinos. Entonces, todas estas características hacen de este hábitat pues, la existencia de lagunas litorales muy distintas entre sí en esta zona. Pues, por ejemplo, aquí estas lagunas de aquí pueden tener un aporte más de agua dulce que estas lagunas de aquí, que algunas de ellas se encuentran conectadas directamente con el canal salino.
Entonces vemos aquí fotos de las distintas lagunas, que son muy diferentes entre ellas. Y recientemente esta zona ha pasado a ser parte de la Generalitat para poder incluirlo dentro del Parque Natural de Aiguamolls del Alto Empordà, para poder protegerlo, porque en los años 80 el grupo de investigación de aquí de la UDG, de peces, vio que existían poblaciones de farter en esta zona. Por lo tanto, como una especie protegida, se ha querido empezar a conservar y empezar un proyecto para renaturalizar la zona. Por lo tanto, una vez incluido dentro del Parque Natural de Aiguamolls en Empordà, está bajo la protección de la Red Natura 2000, que es una figura muy importante en la Unión Europea para proteger ecosistemas. En 2020, nuestro equipo, aquí Carlos y Andrés, estuvieron muestreando la zona y se utilizaron dos tipos de artes de pesca, Pikenet y Minnow traps, para ver las poblaciones de peces de allí. Y en total se capturaron unas 22.215 individuos de peces y de esas capturas totales, un 70% fue farter, mientras que un 24% aproximadamente fue gambusia. Luego un 5,3% fueron una mezcla de otras especies que existían en la zona. También se vio que la diferencia de usar un arte de pesca u otro también tiene un efecto en las especies que se capturan. En nuestro caso lo que vimos fue que con Pikenet se pueden capturar más especies que con la Minnow trap, que solamente capturamos 8 especies, pero las capturas que se realizaron tanto con Pikenet de Minnow trap de las dos especies principales, que son la gambusia y el farter, estaban relacionadas. También lo que pudimos ver es que existía una relación positiva entre la distancia al mar y la aparición del farter, que como hemos dicho parecía que estaba desapareciendo de las zonas menos salinas, y aquí pues volvemos a corroborar otra vez lo mismo, que existe de forma más abundante en las zonas que tienen más acceso a agua salada. En este caso, por ejemplo, vemos que las lagunas donde se encuentra más abundante el farter son estas de aquí, que son las que están más cerca de la línea de costa, y por lo tanto, como hemos dicho, estas lagunas tienen un aporte puntual e intermitente de agua salada cuando existen temporales. Por lo tanto, en conclusión, lo que podemos sacar es que las especies nativas en riesgo son aquellas que tienen un rol ecológico y un ciclo de vida muy similar a las especies invasoras. Las capturas en la robina de farter fueron un 46% más abundantes que el gambusia. Pero es necesario seguir estudiando estas dos poblaciones para ver su evolución a lo largo del tiempo, ya que, como hemos dicho, esta marisma tiene unas características ambientales muy cambiantes. Y es posible, para poder conservar el farter, es necesario conocer los mecanismos específicos que existen entre las dos especies. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta. Tengo una curiosidad. El objetivo inicial de introducir la gambusia y de encontrar otras poblaciones realmente se ha servido para eso, históricamente. ¿El qué? Sí, el objetivo por el cual se introdujo la gambusia inicialmente realmente ha servido, o ni eso. No, realmente no, porque, claro, la gambusia, cuando se supo que era una especie muy voraz de larvas de mosquito, fue en condiciones de laboratorio, no fue en condiciones naturales. Entonces se pensaba que mayoritariamente su dieta era larvas de mosquito, pero luego se ha visto que no, que es una especie bastante oportunista y generalista. Y, por ejemplo, el farter, que es el endémico de nuestra península, tendría un papel muy similar en el ecosistema, y la dieta es muy parecida, con lo cual realmente no
En nuestro caso no ha tenido mucha diferencia. Yo te quería preguntar también, en el mapa, si lo puedes poner un momento. Bueno, ese mismo. Bueno, O sea, los puntos que hay cerca del brazo de mar, ese que entra, por ejemplo, el 20, 19, 18, ¿ahí también hay más parte que Gambusia o o sea, los puntos donde hay más parte, ¿cuáles serían? los puntos donde hay más Gambusia son que tienen dos puntos en común con el Farter, que son el 4 y el 6. Y luego se encuentra en el 1, que como hemos dicho es una zona que está más afectada por agua dulce, y el 21, que también es una zona más alejada del mar y por lo tanto de agua más dulce. O sea, que esos del brazo de mar también serían de Farter. No, ahí hemos encontrado otras especies o incluso poblaciones muy bajas de peces. Sí.